Julio Vaqueiro, periodista, autor del libro Río Bravo, México, Estados Unidos y el regreso de Trump, colega, titular de Noticias Telemundo, ganador de un Emmy. Julio, qué gusto saludarte. Buenas noches. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por el espacio. Oye, querido Julio, pues bueno, mucho que platicar, puesto con la mirada de un experto, de un periodista que ha estado cubriendo puntualmente lo que sucede en Estados Unidos, pero también lo que sucede en México. Y te preguntaría, antes que nada, ¿cómo están recibiendo en Estados Unidos el anuncio que hizo el día de hoy Donald Trump? Bueno, es un anuncio que rompe con muchos paradigmas, ¿no? Con lo que existía, con lo que se conocía como una economía global, un sistema de comercio libre y de alianzas que se está transformando y está dando giros sin precedentes y a una velocidad además vertiginosa. A solo 2 meses del gobierno de Donald Trump y muchas cosas están cambiando muy rápido. Diría que hay preocupación en general entre muchos consumidores, usuarios, residentes de Estados Unidos que saben que muy posiblemente las cosas van a subir de precio. Esa preocupación se refleja en la bolsa de valores. Hoy los futuros de la bolsa caían conforme el presidente hacía sus anuncios desde el Jardín de las Rosas en la oficina, frente a la oficina oval en la Casa Blanca, Elisa. Sí. Y bueno, obviamente están después también los argumentos del presidente Trump y quienes simpatizan con él. Él cree, y su razón para hacer esto es traer la manufactura a los Estados Unidos, generar empleos nuevamente en Estados Unidos, por un lado, y por el otro, también ganar recursos, ganar dinero con estos impuestos, que al final son impuestos, los aranceles, porque él quiere reducir los impuestos a los más ricos, es una de sus grandes propuestas. Entonces quiere, digamos, nivelar un poco la balanza trayendo dinero a través de los aranceles. Sí, ¿y crees que ahí en Estados Unidos se comience a notar esto que mencionabas? Por un lado hay preocupación, por el otro lado también hay apoyo y entusiasmo, por otro lado, sobre todo a los simpatizantes de Donald Trump, pero dentro del propio Congreso una balanza sobre las políticas de Donald Trump. Estaba leyendo tu libro, arrancaste, por ejemplo, con los perfiles de su gabinete, en donde son perfiles muy duros, muy firmes en sus creencias, pero por otro lado también en el Congreso pues están muy atentos a lo que pueda suceder a nivel global y no sé si necesariamente compartan el optimismo o las políticas del propio Donald Trump. Bueno, lo que pasa, Liz, es que hoy por hoy el Partido Republicano controla las 2 cámaras, con márgenes muy estrechos, pero controla las 2 cámaras del Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado. Y el Partido Republicano está prácticamente tomado por el presidente Donald Trump, quien se ha opuesto a él, quien ha alzado la voz en contra de políticas del presidente Trump en el pasado, ha quedado exiliado del partido. Así que lo que estamos viendo ahora es un partido republicano que no se atreve, por el momento, a enfrentarse a Donald Trump. Digo por el momento porque posiblemente en cuanto a estas medidas puedan tener un impacto en los votantes y puedan representar un costo para los legisladores que quieran reelegirse, entonces quizá estemos hablando de otro escenario. Pero por ahora el Partido Republicano solo ha sabido decir que sí a lo que dice Donald Trump, porque enfrentarse le ha resultado muy costoso. Y por el otro, los demócratas pues están todavía tratando de reencontrarse, de reinventarse después de esta terrible derrota que tuvieron en noviembre, y no han sabido encontrar voces que se le enfrenten de forma contundente y eficaz a Donald Trump. No por ahora, Elisa. Sí, oye, y en este panorama, ¿cómo está México? Sabemos que has dado continuidad a los personajes en Estados Unidos, cubriste las campañas de un lado y del otro, entrevistaste a las candidatas a la presidencia de México. En Estados Unidos has tenido muchas entrevistas, por cierto, narras cómo Donald Trump
pues como candidato no te concedió la entrevista, ¿no? Por más que decías, oye, es muy importante el mensaje que puedas dar a la comunidad latina, ¿no? Por lo pronto, nombra ahí a su nuera, ¿verdad? En un puesto muy importante, a quien pudiste entrevistar también. Es decir, conoces y tienes el panorama completo de quiénes son los personajes en el poder en México y en Estados Unidos. Conociéndolos y conociendo también la forma en la que pueden comunicarse, ¿cómo ves a México en relación a el gobierno de Donald Trump? Por lo pronto parece que la libramos ahí un poco con todo este tema en los anuncios del día de hoy. Por supuesto, con las consignas del tema de seguridad, del tema de inmigración, pero ya con una comunicación directísima entre los gabinetes. Sí, yo diría, y lo digo otra vez con base en lo que he podido reportear y con las personas con las que he hablado, Elisa, diría que la relación entre México y Estados Unidos está pasando por uno de sus momentos más críticos y más delicados, porque está transformándose un sistema que existía y que lleva décadas, al menos si nos basamos en el Tratado de Libre Comercio, funcionando, y que ha acercado a México y Estados Unidos y que nos había puesto en una mira hacia el futuro, más allá del resentimiento porque Estados Unidos se llevó la mitad de nuestro territorio y todo eso que está en nuestra historia. Sí. Hasta ahora veníamos de décadas muy productivas entre los dos países, en donde las comunidades estaban muy comunicadas, con mexicanos viviendo en Estados Unidos y ganando mucho espacio en la economía, en la cultura, en la sociedad en general. Y en este momento, pues hay un antagonismo que no se había visto antes. Nunca antes habíamos visto en un documento oficial de la Casa Blanca a un presidente decir que hay una alianza inaceptable entre el gobierno de México y el crimen organizado. Bueno, sí. Eso lo vimos en un documento de la Oficina Oval de Donald Trump. Es muy delicado. Hemos visto esta constante amenaza de aranceles. Y ahora, es verdad, por ahora parece que la libramos. Hoy la libramos, pero no hay que olvidar, Elisa, que ese 25% de aranceles para los productos que están fuera del TEMEC sigue vigente. Los impuestos del 25% para los autos y los productos de autos en el extranjero sigue vigente. El impuesto a los aranceles, los aranceles para el aluminio y el acero sigue vigente. Así que hoy no hubo anuncios sobre México, pero es que ya los había habido. Y al final México ha concedido, en parte por concesión con Estados Unidos, pero también posiblemente porque es lo que le conviene a México, y hay una convicción del gobierno federal que es la de combatir al crimen organizado, poner más control en la frontera. Todo eso lo ha dado México, y también ha enfrentado el costo que han enfrentado otros países que no han tenido estas concesiones. Es decir, también está enfrentando aranceles. Así que la situación entre los dos países es muy delicada, me parece, y sin embargo, como un lado positivo, estamos viendo efectivamente una comunicación estrecha, directa, y del lado de México la intención de colaborar, de escuchar, y ojalá sea beneficioso para los dos países, ¿no? Para México y Estados Unidos. Oye, Julio, y no puedo dejar de preguntar, porque también, bueno, en tu libro que está recién salido del horno, Río Bravo, México, Estados Unidos y el regreso de Trump, vemos muchas de las fotografías en donde estás haciendo tus entrevistas y vas narrando también los momentos previos, todo el contexto. Pero hay dos fotografías que me parece que es en esta ocasión que Marco Rubio suelta un comentario sobre Andrés Manuel López Obrador durísimo. No sé si haya sido en aquella ocasión, pero recuerdo que dices aquí en tu libro, elocuente, implacable, Marco Rubio exponiendo sus ideas. Obviamente todavía no estaba en el puesto tan importante que está en estos momentos, fue previo, pero fue durísimo en contra de Andrés Manuel López Obrador con todo este tema del crimen organizado. En estos momentos, ¿ha moderado su discurso independientemente de las presiones que acabas de comentar? Hemos visto en las redes del propio gobierno que se difunden y de las exigencias que tienen en relación a el combate que México debe hacer del crimen organizado.
Sí, yo creo que las exigencias están ahí. Funcionarios del gobierno, el propio presidente Donald Trump ha sido muy claro hasta dónde están dispuestos a llegar. No han escatimado en incluso sugerir que está la posibilidad de una intervención militar unilateral para combatir al crimen organizado. Pero de parte de Marco Rubio, concretamente, diría que no hemos escuchado palabras tan duras como las que me dijo. Efectivamente, era todavía senador, pero un senador muy involucrado con política exterior y muy involucrado con América Latina. Senador de Florida, presidente, miembro del Comité de Asuntos Exteriores en el Senado. Eso fue la primera vez que lo entrevisté, y después lo entrevisté cuando su nombre sonaba muy duro para ser un candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Al final fue J.D. Vance quien se quedó con esa posición, pero él ahora, secretario de Estado, pues tiene muchísima influencia, claro está, en la política exterior de Estados Unidos, y fue, sí, durísimo con la política de López Obrador, diciendo que México está controlado parte de su territorio por el crimen organizado, y que el presidente López Obrador había permitido eso, y eso no favorecía para nada a Estados Unidos, porque solo estaba provocando más violencia en la frontera y la llegada de más migrantes. Ahora hay que decir que la política del gobierno federal mexicana ha sido distinta. La presidenta Claudia Sheinbaum sí que se ha alejado de esa frase abrazos, no balazos, y ha dado muestras de querer colaborar en este tema específicamente de la seguridad, que es uno de los más importantes entre los dos países. Querido Julio, muchísimas gracias por el análisis, por la información. Importante conocer de tu texto en estos momentos, además de mucha actualidad. Son textos, experiencias, análisis e información de cosas muy recientes, y nos quedamos ahí para que la gente también le pueda dar una buena leída con ¿y qué es lo que sigue? ¿No? ¿Qué es lo que viene? Pero te agradezco mucho en este día tan importante, en donde la información está surgiendo y en donde se está, día a día, conformando el futuro de ambas naciones, que podamos estar en contacto. Te agradezco mucho, querido Julio Baqueiro, estar con nosotros. Gracias. Gracias a ti, Elisa, por la oportunidad de platicar contigo. Y sí, la historia se sigue escribiendo y tú la cuentas todas las noches de forma maravillosa. Así que aquí estamos, en el camino seguimos, Elisa, reporteando. Muchas gracias. Gracias, querido Julio. Buenas noches.